Hola con todos, el día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto final del curso de procesos de biotecnología, el cual se titula Diseño de un toggle switch en plantas para hacerlas resistentes al estrés térmico. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la problemática, la cual se basa en que muchas veces cuando las plantas se encuentran bajo condiciones fuera de lo normal en términos de temperatura, pasan a estar en una situación de estrés, el cual puede tener distintos efectos en ellas. Por ejemplo, el clima más frío puede llegar a disminuir la actividad de las enzimas de las plantas, lo cual va a perjudicar su ingesta de nutrientes. Esto en consecuencia lo que puede hacer es atrofiar el crecimiento, más gravemente y llegar a causarles la muerte. Otro de los efectos es la disminución de la fluidez de las membranas, lo cual puede llegar a hacer que la membrana sea mucho menos permeable cuando las temperaturas son bajas y de esta forma impedir la entrada de agua y nutrientes, lo cual termina generando una baja en la tasa metabólica, fotosintética y respiratoria. Bueno, según cifras obtenidas por el tsunami, en el año 2009 las pérdidas de producción agrícola por heladas significaron hasta un 15%, mientras que las pérdidas por motivo debido a las granizadas fue de hasta un 42%. En datos más recientes, en el 2022 se perdieron más de 3 millones de hectáreas de cultivo en más de 550 distritos de 17 regiones del país debido a heladas y friaje. Esto en niveles muy alto y alto, como se observan en las gráficas de aquí. Y los cultivos más afectados fueron, por ejemplo, la papa, la quinoa o la maca. Como propuesta de solución a esta problemática, lo que planteamos es el diseño de un toggle switch para plantas, el cual nos permita encender o apagar la expresión de una proteína de choque térmico HSP70, la cual hace que las plantas no tengan tanto estrés debido a las altas temperaturas o bajas temperaturas. Para ello, pretendemos usar inductores como la dexametasona y el estradiol para poder encender o apagar esta expresión génica. Aquí tenemos una ideación del circuito genético que hemos hecho con este diagrama, donde tenemos tres módulos represores y un módulo de output que vendría a ser la proteína de choque térmico, y estas están controladas por dexametasona y estradiol. Como antecedente a esta construcción genética, diversos estudios han usado la ingeniería genética y la biología sintética para poder brindar a las plantas tolerancia al calor y hacerlas termotolerantes gracias a la expresión de proteínas de choque térmico. En este caso, por ejemplo, en Arabidopsis thaliana. Bueno, para poder esquematizar y construir nuestro circuito genético, se hizo uso de las herramientas de SBOL como ScienBioHub y SBOL Canvas, además de plataformas como el registro de partes biológicas de iGEM, la base de datos NCBI y el repositorio DataMine. Entonces, nuestro circuito genético consta de 4 cassettes. Para empezar, vamos a construir o recolectar las partes para el cassette uno. Estas se guardaron en la colección Toggle Switch que creamos en SynBioHub. Este cassette uno está compuesto por lo que sería el sitio de unión LEX-O, el promotor de plantas 35S, el DB de GAL4, el receptor hormonal GR y el represor EAR. Para terminar, pusimos un terminador 35S. Y lo que cabe resaltar es que encontramos todas las partes en SynBioHub, les agregamos a la colección, y las que no, como fue el caso de el represor EAR y el receptor GR, fueron obtenidas desde NCBI, de la cual se sacó su secuencia en formato FASTA. De la misma manera, para el cassette 2 se usó el sitio de unión UAS, el promotor para plantas 35SKMV, el sitio de unión LEX-A, el receptor ER, también OFP1 y el terminador 35S, todos obtenidos de ScienBioHub, con excepción de OFP1 que se obtuvo en CBI. Para el cassette 3 se puso el sitio UAS, el promotor 35S, el DVD LEX-A y el represor CRAP. Finalmente se agregó también un terminador 35S y en este caso todas las partes se tomaron desde el SynBioHub y se agregaron a la colección sin ningún problema. Para el último cassette, que sería el cassette número 4, se usó el sitio de unión LEX-O, el promotor para plantas 35SKMB, la proteína térmica HSP70 y el terminador 35S, todos obtenidos de Design Biohub, con excepción de HSP70, que se obtuvo de Tailmind. Entonces, como se mencionó previamente, todos los componentes que se encontraron fueron llevados a nuestra colección, la cual lleva por nombre Table Switch, como se puede observar, con el objetivo de luego poder importar las SBOL Canvas y empezar a trabajar con ellas.
Entonces, como se puede observar, se empezó por importar estas partes y se trabajó con lo que sería primero el sitio de unión Lexo que ya habíamos mencionado y el promotor 35S. Una vez que ya teníamos estos, procedimos a darles un toque más de personalización, agregándoles colores para hacerlos mucho más agradables visiblemente. Luego, una vez que teníamos esto, empezamos a construir lo que sería nuestro factor de transcripción, que buscamos expresar en este cassette específicamente, el cual tiene el sitio GAL4, el receptor hormonal que nos va a permitir controlar los GR y el represor EAR. En esta parte ya habríamos construido nuestro factor de transcripción de interés y lo que quedaría poner simplemente sería colocar el terminador. De la misma manera, se importaron los componentes y se empezó por añadir el sitio de unión UAS, luego el promotor para plantas 35S KMV, el sitio de unión LEX-A, el receptor ER, y para finalizar, OFP1 y el terminador 35S. Por la parte del cassette 3, se siguió el mismo protocolo, se agregó el sitio UAS, el promotor 35S, el sitio de unión LEX-A y finalmente el represor CRAP de interés y se determinó por agregar un terminador. Para construir el cassette 4, que sería el cassette output, se añadió primero el sitio de unión LEX-O, luego el promotor 35S para plantas, la proteína de choque térmico HSP70 y finalmente el terminador 35S. Como último paso, lo que hicimos fue añadir las interacciones entre los módulos. Para ello, por ejemplo, en este cassette 1, el cual expresa un factor de transcripción represor, añadimos esta interacción de inhibición al segundo módulo, donde el 4 se une a este sitio de unión UAS. Ah, Adicionalmente, añadimos interacciones de activación, por ejemplo, aquí la molécula de dexametasona activa esta interacción de represión y hace que este factor de transcripción sea funcional, haciendo que inhiba el segundo módulo. Como resultado, obtuvimos este toggle switch en plantas para la Arabidopsis thaliana, el cual se descargó de SWOL Canvas. Como vemos acá, al agregar dexametasona, las interacciones de represión, tanto del módulo 2 como del módulo 3, se hacen activas, haciendo de que el cassette de expresión final no se inhiba, por lo tanto se genera una expresión de encendido o 1. De manera contraria, cuando añadimos estradiol, las interacciones de represión del cassette 1 y del cassette de expresión se activan, haciendo que la respuesta a la salida sea negativa o cero. Finalmente, este módulo 3 hace que este módulo de expresión final se inhiba, haciendo de que se apague el sistema cuando no haya cuando no se añade dexametasona o estradiol. Estas son las referencias y eso sería todo. Gracias.